por ejemplo, yo les decía, ¿no? Que me parece que actualmente, aún actualmente, quizá no hemos entendido muy bien lo que implicó para, hablo no como país, sino en lo personal. Este, quizá no logramos entender lo que implica, lo que significa vivir ahora en un país independiente. Hoy, por ejemplo, uno revisa la Constitución y tenemos un sinfín de derechos, libertad de expresión, libertad de asociación, uno es libre de dedicarse al trabajo que uno quiera siempre y cuando sea lícito, libertad inclusive en esta parte de la procreación también, ¿no? La expresión de las ideas. Por ejemplo, hay este artículo que yo creo que luego confundimos un poco, porque por ejemplo el artículo dice la libertad de expresión de las ideas, y entonces habría que entender que es una idea, por ejemplo, ¿no? Porque luego se nos ocurre, ¿no? Que decir adjetivos calificativos, denostar, ¿no? Es parte de la libertad de expresión, como lo hacen luego las manifestaciones, ¿no? Pero el artículo lo que protege es la libertad de las ideas, y habrá que entender, habrá que analizarse, comprender qué es una idea. Es la elaboración del pensamiento, la elaboración lógica, esto que yo quiero ver en sus ensayos, ¿no? El análisis lógico-deductivo, ¿no? Que implicaría el poder construir una idea y esa idea tener la capacidad después de comunicarla, de expresarla. Sí, la libertad de expresión no tiene que ver con esto que luego se confunde en la masa social, ¿no? En el conglomerado social de denostar, de insultar, ¿no? La libertad de expresión tiene que ver con la libertad de expresión de las ideas. Y entonces el poder expresar las ideas requiere el trabajo de construir las ideas. ¿Sí me explico? Este, Cuando uno lee de la historia de México, uno tendría que pensar también en el momento histórico que nos ha tocado vivir a nosotros en un país como el nuestro, ¿no? Yo les decía que yo tengo la idea de que mucho de nuestro bagaje cultural, de nuestro bagaje histórico-cultural, no abona al crecimiento intelectual de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, el video. ¿Para quiénes de ustedes los nombres del video fueron nuevos y nunca los habían escuchado? El nombre de José Vasconcelo, Antonio Jasso, ¿quién más está por ahí? No recuerdo, se me fueron ahorita los nombres, pero ¿para quién fue nuevo? La frase esta de, por nuestra raza hablará el espíritu. ¿Para quién fue nuevo todo esto? A ver, alguien que me comente. Pues para mí, profe, Ujú. Yo nunca, creo nunca que, he escuchado esa frase tampoco. ¿no? No. Yo recuerdo que a lo mejor está en otro video, sí, pero yo recuerdo que es en ese video. No lo pude ver nuevamente, pero ¿qué implica? Por ejemplo, esto del Ateneo, que alguien comentó después del video, no recuerdo quién, una compañera, comentó esto del Ateneo, ¿no? Que se reunían para conversar, para platicar, para retroalimentar estas ideas de evolución del conocimiento, de evolución de la educación en nuestro país, ¿no? Hoy es difícil encontrar grupos de estudiantes, o no sé si en la UNAM, no sé si en otras universidades del país se acostumbre o se tenga este tipo de ejercicio, ¿no? Pero aquí en Guadalajara, cuando yo estudié psicología, había maestros que tenían pequeños grupos de reunión, de análisis, sobre todo los psicoanalistas. Luego nos invitaban a grupos de lectura, leíamos a Freud, ¿no? A Lacan, leíamos filosofía también.
Pero en derecho en derecho hay otro tipo de reuniones, ¿no? No tuve la oportunidad de conocer algún grupo de estudio que nos reuniéramos para estudiar. Creo yo que cuando les digo que cuando leemos la historia tenemos que pensar el momento histórico que nos tocó vivir a nosotros, tengamos que retomar un poco de los pensadores. Ya no hablemos de los pensadores griegos, ya no hablemos de los pensadores del Renacimiento, de la Ilustración. Hablemos de los pensadores, de los ideólogos, de los filósofos, o que participaron en este movimiento de independencia y de la construcción de nuestro país. El video por ahí nos da, digo, varios nombres que quizás nosotros tuviéramos que leer, estudiar, reflexionar, ¿no? Para poder quizás entender y comprender y pensar un poco más esta parte que nos ha tocado vivir a nosotros en un país como el nuestro, ¿no? Y yo creo que le hace falta mucho, pero mucho crecimiento, ¿no? Vamos a leer la diapositiva 22 y 23. ¿Quién me ayuda? Alguien que no haya participado, por favor, que me ayude con la lectura de la diapositiva 22 y 23. Yo le ayudo. A ver, por favor. Ok, segunda etapa. José María Morelos y Pavón, Ignacio López Rayón y José María Morelos Ahí me y equivoqué un Pavón. poco, pero adelante. Ok. Continuaron el movimiento que para entonces ya había tomado otro sentido. Morelos vio la necesidad de establecer un gobierno que coordinara la lucha insurgente. Así, el 14 de septiembre de 1813 formó un Congreso Nacional en Chimpalcingo, conocido como el primer Congreso de Anáhuac. Ante ese Congreso, Morelos dio a conocer los sentimientos de la nación. En este documento, Morelos declaraba que América era independiente de España y que el poder surge del pueblo. Establecía también como forma de gobierno una república con divisiones de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La 23, por favor. Eliminaba la esclavitud y los tributos, declarando a todos iguales ante la ley. En ese documento también se presentaba como única religión, la católica. A continuación encontrarás dos fragmentos del documento que expuso José María Morelos en Chimpalcingo Guerrero el 14 de septiembre de 1813. Bueno, vamos con la 24 también. Sí. Sentimientos de la nación. Primero, que la América es libre e independiente de España y que toda otra nación, de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judiciario, eligiendo a las provincias sus vocales y estos a los demás, que deben ser sujetos sabio y de prioridad, de probidad. De probidad, ¿no? Todavía hace algún tiempo esta era parte de los requisitos. No sé ahorita si algún cargo, creo que para los diputados, no recuerdo, se les pide que sea de honorable, de probada honorabilidad, ¿no? ¿Algún comentario sobre estas ideas de José María Morelos y Pavón? 1813, ya estamos a 3 años de iniciado el movimiento de independencia. Ya mucho del movimiento tiene que ver ya con las ideas de este hombre, José María Morelos y Pavón. Hace años yo estuve por allá por Ecatepec, allá en el Estado de México, y por ahí me enteré que estaba la sepultura de don José María Morelos y Pavón. Hace también como en el 2012, yo caí por accidente allá por Chilpancingo, por esos lugares donde él anduvo, ¿no? Y es interesante la historia
de don José María Morelos y Pavón, ¿no? No sé si han escuchado esta anécdota me parece que es Napoleón Bonaparte, que reconoce la inteligencia, la agudeza de don José María Morelos y Pavón para la estrategia militar, ¿no? ¿Algún comentario sobre esta parte del movimiento de independencia? Esta es la segunda etapa de José María Morelos y Pavón. ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Nadie me comenta algo? Ya hablamos de la división de poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Recuerdan dónde está el poder legislativo aquí en nuestro estado? Físicamente, ¿cuál es su domicilio, su ubicación? Por lo menos empezamos por ahí, por la parte geográfica. ¿Dónde está ubicado el poder legislativo? ¿Alguien que ¿En me el diga? centro de la ciudad? En el centro de la ciudad, ¿sí? La plaza que está frente al Teatro de Gollado. Yo no soy de aquí, yo creo que los que son de aquí van a saber más. La plaza frente al Teatro de Gollado es la Plaza Liberación. Así se le Híjole, conoce yo sí ahí. soy de aquí, pero no estoy Yo también. segura, pero creo que sí. Sí. Creo que Atrás de sí. Catedral, enfrente del degollado, ahí está la Plaza Liberación, ¿no? Está un don Miguel Hidalgo en sus manos con unas cadenas rotas. No sé si han pasado por ahí. Sí. Sí, ok. Ahí justo al lado de don Miguel Hidalgo, ahí, esa es la avenida Hidalgo, en la otra acera está el Congreso del Estado. Ahí está el lugar, el asiento del Poder Legislativo. Ahí están los diputados elaborando, bueno, algunos de ellos, no todos, pero elaborando leyes, conformando leyes, ahí trabajan ellos, modificando, creando las leyes que necesitamos como sociedad. Si algún día pasan por ahí y quieren entrar, bueno, ahorita está la entrada restringida, pero pueden pasar y ahí está el recinto donde ellos hacen sus sesiones, ¿no? Donde ellos trabajan, están las oficinas de cada uno de ellos y hasta les pueden dar, creo que un tour por ahí, ¿no? Creo que a veces hay recorridos por ahí, ¿no? Es interesante conocer esos lugares que son importantes porque conforman la forma de gobierno de nuestro estado primeramente y de nuestro país, ¿no? El Poder Ejecutivo, ¿quiénes son? Dijimos el Poder Ejecutivo, ¿quién lo representa? El Poder Ejecutivo. El presidente. El presidente. En nuestro caso, en lo local, el gobernador, ¿sí? El Poder Ejecutivo, él lo representa. La división de poderes viene desde aquellas ideas de José María Morelos y Pavón, viene desde aquellas ideas del movimiento de Ilustración. Y la parte judicial, el Poder Judicial, ¿dónde está? A ver, alguien que me diga. En los jueces. En los jueces. ¿Conocen Ciudad Judicial? Sí. Allá por el estadio de las Chivas. Le Chivas, sí, yo sí. ¿No? Allá al ladito, ¿no? Hay una universidad ahí, y al ladito está Ciudad Judicial. Está la parte de los juzgados federales y está la parte de los juzgados locales, ¿no? También es importante, son lugares que tienen que ver con la forma. Y el Supremo Tribunal lo ubica, que es parte de este Poder Judicial. El Supremo Tribunal está al lado del Congreso del Estado, está justo al lado del Teatro de Gollado. En esa escuadra, ¿no? Ahí justo está el Supremo Tribunal, que es parte también de este Poder Judicial, ¿sí? Es decir, cuando usted tiene un problema legal, ¿no? Y allá en los juzgados de Ciudad Judicial
dan una sentencia y usted no está de acuerdo, va a segunda instancia y entonces su asunto pasa ahí, al Supremo Tribunal, ¿no? Para ver si la sentencia se ratifica, se anula o se modifica, ¿sí? Esta es la parte del Poder Judicial, ¿no? Que son las tres divisiones que está conformado nuestro sistema de gobierno. Y en mucho de esto tuvo que ver don José María Morelos y Pavón desde aquellos años de 1813, por ahí que anduvo en el movimiento de independencia. ¿Va? Vamos a ir con las siguientes diapositivas porque el tiempo se me va muy rápido y ya son 9:05. Vamos a ir con las siguientes diapositivas. Alguien que me lea, por favor, la diapositiva 25, la 26, bueno, ya todas. Alguien que me lea la diapositiva así de corrido, 25 en adelante. Yo. Adelante. Tercera etapa. Consumación de la independencia de México. Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. En diciembre de 1813, Fernando VII regresó al trono de España. Se intensificó desde entonces la persecución de los insurgentes. En 1815, se me movió. En 1815, Morelos fue capturado el 22 de diciembre de ese año y fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México. Tras la muerte de Morelos, se inició una tercera etapa de la Guerra de Independencia, en la que destacan Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Moreno. También Francisco Javier Mina, militar español que se rebeló al rey Fernando VII, y el fraile nacido en Nueva España, Fray Servando Teresa de Mier. Ambos lucharon a favor de la independencia, Mina en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas. Pero el 11 de noviembre de 1817 fue fusilado. Fray Servando fue apresado y recluido en la cárcel de la Inquisición de la Ciudad de México. Tras la muerte de Nicolás Bravo y López Rayón, Vicente Guerrero continuó en pie de lucha. ¿Continuó? Por favor. Para 1820, una conspiración encabezada por Rafael del Riego contra el rey Fernando VII logró obligar a jurar la Constitución de Cádiz, aprobada en 1812. Con ello, desapareció la corona española para dar paso a una monarquía constitucional, con división de poderes y elección de autoridades tanto en España como en América. Adelante. En la Nueva España, el virrey Apodaca también se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz. Entonces los criollos novohispanos buscaron la manera de independizarse para fundar un nuevo reino, encargando de ello a Agustín de Iturbide. Iturbide y Guerrero firmaron una alianza para sumar esfuerzos y combatir las tropas del virrey Apodaca. El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala o el Plan de las Tres Garantías, que declaraba la independencia de Nueva España. Proponía como forma de gobierno una monarquía moderada, es decir, un reino independiente cuyo trono se ofrecería a Fernando VII o algún otro miembro de la familia real. Mientras tanto, desde las Cortes de España aún se pensaba controlar al virreinato. Para esto se nombró como jefe político a Juan de O'Donoghue. Quien llegaría a sustituir al entonces virrey Apodaca, que había sido destituido. Pero cuando O'Donoghue llegó a Veracruz, se enteró de que el ejército trigarante controlaba todo el territorio. Entonces se entrevistó con Agustín de Iturbide, quien lo puso al tanto de los acuerdos firmados con Guerrero, no teniendo posibilidades de gobernar a nombre de las Cortes españolas. O'Donoghue firmó el 24 de agosto de 1821 el Tratado de Córdoba, donde reconocía la separación de Nueva España y el establecimiento de un imperio mexicano. Fíjense, perdón, pero esta fecha es importante. 24 de agosto de 1821, 11 años después de iniciado el movimiento, se firma el Tratado de Córdoba, donde se reconoce la separación de Nueva España y el establecimiento del Imperio Mexicano, porque al inicio nuestro país no se conformó
en un estado republicano como lo es ahora, ¿no? Con entidades federativas bien delimitadas, sino como un imperio también, ¿sí? Ya la última, por favor. La última diapositiva. Sí. Casi un mes después, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraba triunfante a la Ciudad de México. El 28 de septiembre de ese año, O'Donoghue e Iturbide firmaron el Acta de Independencia. Mientras tanto, se nombró una Junta Provisional Gubernativa del Imperio Mexicano, integrada por 38 miembros, mismos que juraron en la Catedral Metropolitana el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Esta junta nombró una regencia encabezada por Iturbide. Así nacía formalmente la nueva nación independiente, con Iturbide como el primer emperador del Imperio Mexicano el 21 de julio de 1822. Y más tarde, en 1824, se cambiará por una república, modelo de gobierno que permanece hasta nuestros días. Muchas gracias. ¿Quién fue el emperador, el primer emperador o el emperador en aquel entonces? Don Iturbide, ¿sí? Fue emperador de nuestro país. ¿Algún comentario sobre estas etapas del movimiento de independencia? Quiero Yo ver si tengo les una. inquietó algo. Yo tengo una. Adelante. ¿Quién lo llama, o sea, quién lo nombra emperador? En aquel entonces, uno lee la historia, ¿no? Y hay muchos nombres, datos, lugares, pero en aquel entonces hubo mucho movimiento político, ¿sí? Había muchos intereses y grupos, los criollos estaban ya, digamos, conformándose también este segmento político liberal y por otro lado los conservadores, ¿no? En las siguientes diapositivas, y que ya vamos a dejar, yo creo, para la siguiente clase, vemos cómo los movimientos políticos de aquel entonces se van distanciando unos de otros, ¿no? Había quienes todavía propugnaban porque gobernara Fernando VII, ¿sí? Es decir, que todavía dependiéramos de España. Había quienes ya pensaban que México, como nación naciente, como país que estaba en ciernes, ¿no? Ya podía tener su propia estructura de gobierno, ¿sí? Entonces, había ya grupos, era un tiempo de mucho movimiento político. Y en ese movimiento, como lo hay ahora, en ese movimiento hubo quienes se imponen, ¿no? Y nombran a Iturbide emperador de nuestro país, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ver bien cómo se estructuran estos grupos y entonces el grupo que prevalece nombra a Iturbide emperador de nuestro país, ¿sí? Ok, muchas Como, gracias. como hoy pasa en la política, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que deriva después de muchísimos años. Ustedes quizás conocen un poco la historia política de nuestro país, donde un partido tenía la hegemonía en el poder político, la hegemonía en el poder del gobierno, ¿no? Creo que es en el año 2000 donde empieza a haber esta alternancia ya, y que hoy tenemos un gobierno que muchos reprueban, muchos aman, otros tantos lo reprueban y lo odian, ¿no? Pero es parte de la historia de nuestra democracia. Creo que sí, el actual gobierno toma decisiones inadecuadas, pero es parte del costo de nuestra democracia, ¿sí? El país que tenemos ahora inició siendo un imperio, como se acostumbraba, como era la tradición de aquel entonces.
ya después pasó a ser un modelo de gobierno republicano, como lo conocemos ahora. ¿Comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Queda claro lo del ensayo, muchachos? ¿Dudas? Sí, sí queda claro. No quisiera que se quedaran con las dudas y que el próximo sábado no tuviéramos un trabajo que evaluar en el caso de alguno de ustedes. Me parece que si tienen la idea del ensayo, me interesa mucho que puedan retomar algún personaje, algún hecho, a lo mejor no de las diapositivas, a lo mejor del video, algo que hayan leído en el libro de José Vasconcelos, algo que les inquiete, que se pregunten. Insisto mucho en esto de el objeto de estudio de las ciencias sociales como son las nuestras, porque tiene que ver mucho con el pensamiento y tiene que ver mucho con la cultura y tiene que ver mucho con la formación humana, tiene que ver mucho con ideales, con conciencia, con ideas. La educación tiene que ver con todo esto, ¿sí? Creo quizás por eso es que llevamos una materia que a veces se toma como una materia secundaria, pero es importante la materia de la historia de nuestro país en una carrera como ciencias de la educación, como lo puede ser pedagogía, sociología, antropología, porque nos habla de todas estas cosas que uno tiene que pensar, que reflexionar, ¿no? ¿Alguna duda sobre su trabajo? No, profe, ninguna. No, profe. ¿No? Profesor, yo A tengo ver, por una duda ejemplo, que tenemos en la dígame. plataforma. En el trabajo en clase nos marca como tareas asignadas, pero vienen sin fecha límite. Mi duda es, ¿tenemos que mandar algo aquí a estas actividades? Porque aparecen como asignadas. Entonces, mi duda es si tenemos algo pendiente ahí por realizar o esas solamente son las publicaciones de las clases que nos manda o cómo. Déjeme checar bien la plataforma, ¿sale? Déjeme checar bien la plataforma en esta semana Ok. y ya les comento. Ujú. Les mando algún correo o lo comentamos la siguiente semana. Muy Me interesa que su ensayo lo puedan desarrollar lo mejor posible. Así que dedíquenle un poco de tiempo. ¿Sí? Lo que me interesa más a mí, más que los datos de nombres o de fechas, digo, si hay fechas o datos de nombres que nos tenemos que aprender, como quién fue el primer emperador o quién fue el primer presidente. ¿Alguien sabe quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿No ¿Mande? era ese? Guadalupe Victoria o algo así. ¿Sí? Sí. Ya después de que México deja de ser imperio, se convierte en república y hay un primer presidente, ¿no? Ya verán ustedes que hay presidentes que duran días apenas, ¿no? Por los movimientos que hay en ese entonces, ¿no? Les encargo mucho su trabajo, ¿sale? Sí, Nos claro. vemos la próxima clase. Gracias, bonito fin de Cuídense semana. mucho, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.